Bendiciones, mis amados y estimados hermanos. Yo sé que muchos ya se están preparando para recibir el año que viene, el año nuevo. Muchos ya están preparando la comida, muchos ya están preparándose, saber qué se van a poner, ya, y otros ya están haciendo la lista de sus 12 deseos y de sus propósitos para el siguiente año. Y muchos están alegres, muchos están felices, tal vez otros recuerdan este año como un año de dolencias, de tristezas, tal vez de pérdidas, debido a que pues este año nos ha golpeado duro a nosotros los cristianos, ¿verdad? Hemos tenido que despedir a gente que amamos y, y tener que decir adiós, a veces repentinamente. Y ha sido un tiempo difícil, un tiempo triste. Tal vez a otros les ha ido mejor, tal vez otros emprendieron negocios y les pegaron, ¿verdad? Y le dieron al blanco. Y tal vez están felices y gozosos. Otros tal vez emprendieron y dejaron en stand-by, dejaron en un tiempo fuera, dejaron tal vez, tuvieron que cerrar por un tiempo sus negocios. Tal vez otros tuvieron que dejar de trabajar en un lugar en donde les gustaba y encontraron otro trabajo. Bueno, en fin, todos hemos vivido cosas tremendas este año, pero el año que viene es un año de bendiciones, como siempre lo son. Todos los años el Señor nos bendice, nos guarda y nos protege. El Señor siempre ha estado ahí con nosotros como Él lo prometió, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, yo considero en mi corazón, y lo digo con todo mi ser, que ha llegado un tiempo que el año que viene va a ser un tiempo de gloria, bonito, hermoso, pero porque va a pasar algo en nuestras vidas que lo va a cambiar, que el Espíritu Santo lo va a provocar. Y, es, y esa oportunidad la alcanzaremos con una sola acción, con el servir al Señor. Hubo una oración que, bueno, más bien, más que una oración, fue una petición. No fue de Pablo, no fue de Pedro, no fue de Juan, fue del mismo Señor Jesús, que le dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, rogad al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Esa fue una de las peticiones que el Señor Jesús nos hizo a todos sus discípulos. Y eso te incluye tanto a ti como a mí, como sus discípulos que somos. Entonces, eh, me gustaría invitarte, mi amado hermano, que tal vez tú digas, yo tengo muchos propósitos, yo quiero alcanzar muchas cosas al año que viene. Yo ya hice mi lista ahí de los propósitos que tengo, pero quisiera que tomaras esa lista que tienes, tal vez la tienes escrita, tal vez la tienes en tu mente, pero quiero que tomes esa lista, la hagas a un lado y pongas solamente un propósito en tu vida para el año que viene, que es que sea el servir al Señor y servirle con alegría, con gozo, con excelencia. ¿Y por qué? ¿Y por qué servir al Señor? ¿Por qué no tener más propósitos más que ese? Y es que ese es el propósito que si lo cumples, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué lo digo? Antes de seguir con esta pequeña enseñanza, me gustaría hablarles sobre el cómo nació este pensamiento. Estaba yo con una persona que también es cristiana, ¿verdad? Y esa persona me preguntó, oye, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
y me agarró ahora sí que en curva, ¿verdad? Porque yo dije, ah, caray. O sea, fue algo así me sorprendió de repente. Ya tienes tus propósitos para el siguiente año. Entonces yo me quedé así diciendo, wow, este, ni siquiera había pensado en eso, ni siquiera había pensado en propósitos o lo que voy a hacer el siguiente año, nada había pensado. No tenía ninguna expectativa de qué será de mí el siguiente año. Entonces le respondí, no sé, no sé. Entonces él dijo, ah, está bien, yo pensé que si tú ya, y bueno, ya. Pero esa pregunta me hizo un cosquilleo en mi corazón. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué propósito, verdad, podré tener? Entonces, reflexionando, dije, tal, le debía haber dicho, no, mi propósito es todo lo que el Señor quiera para mí. Todo lo que el Señor quiera para mí, ese es mi propósito. Alcanzar las cosas por las cuales yo he alcanzado. Pero bueno, eso lo pensé mucho después de la pregunta. Entonces empecé a reflexionar, ¿verdad? Que fueron los propósitos del año anterior, de este año. ¿Cuáles fueron los propósitos que yo tuve el año pasado? Y entonces no fueron ninguno. No tuve ningún propósito. Entonces, y dije, ¿y voy a terminar este año también sin propósito? Entonces empecé a reflexionar de cómo yo había vivido este año. Y este fue un año en donde empecé a flojear, empecé a buscar mis propios deseos, mis propios anhelos y fracasé, ¿verdad? En algunos aspectos ahí de mi vida, ahí se quedaron quietos, otros tal vez se fueron, ahora sí que se derrumbaron, pero bueno, pero entonces empecé a reflexionar y dije, bueno, debe de haber un propósito, debo de tener un propósito, algo debo de hacer el siguiente año. Y entonces concluí en algo tan sencillo como era servir al Señor. No hay ningún otro propósito para mi vida que es servirle al Señor con amor, con excelencia, con deleite. Y empecé a pensar, y válgame la redundancia, empecé a pensar de que ese es el propósito que todos deberíamos de tener, de servir al Señor. ¿Por qué? Porque todo el año, y el año anterior, y el año anterior, anterior, el Señor ha servido. Dice en la palabra que Dios sigue trabajando. Y sí, el Señor sigue trabajando. ¿Por qué? Porque nos cuida, nos bendice, nos guarda, nos protege, nos sana. Él ha estado allí en momentos tristes y devastadores de nuestra vida y nunca nos ha abandonado. A pesar de que nosotros no le busquemos, no oremos, ni siquiera prediquemos su palabra, Él ha permanecido fiel. Entonces, concluí en mis pensamientos de que yo soy un deudor, de que yo le debo a Él y no hay forma como pagarle. Ni aun dando mi propia vida en sacrificio podría pagar lo que Él ha hecho por mí. Porque simplemente el Padre entregó a su Hijo unigénito, el Santo, el Poderoso, el Intachable, por, por una persona que es todo lo contrario a Él. Él lo entregó. Y Jesús ni siquiera lo vio, y el Señor Jesús ni siquiera se vio como un sacrificio. Él se vio como un regalo para nosotros. Él al llegar a la cruz no dijo, me duele, me lastima, no puedo cargar esta cruz, me duelen los latigazos. No, todo eso fue un deleite para Él. No porque fuera, masoquista, ni nada por el estilo, no trato de decir eso.
sino lo que trato de decir es lo que Él mismo dijo. No hay mayor amor que este, que el que uno dé la vida por sus amigos. Entonces, esas palabras me golpearon el corazón y, y entendí que debo de servir. No hay forma de cómo pagar tanto favor, como dice el canto. No hay forma, pero lo podemos intentar. El Señor no se va a quejar, el Señor no se va a poner enojado si tú le sirves. Al contrario, es para Él que tú le sirvas, es un deleite. Y para que te animes más en el servirle al Señor, hay promesas para los siervos del Señor. Y una de ellas es que Él se encargará de enseñarle a tus hijos. Él será su maestro. También hay otro, que ningún arma forjada en contra ti prevalecerá. Y así hay varias bendiciones, pero ahí hay una cláusula, que aquellos que la pueden recibir son los que sirven al Señor. Entonces, si tú deseas adquirir esas bendiciones que el Señor tiene escritas en su palabra, tú la vas a recibir. Pero si las quieres recibir aumentadas, porque dijo el Señor Jesús, todo aquel que dejara padre y madre, hijos y todo lo que le pertenece para seguirme a mí, se les regresará el 100 veces más. Entonces, si tú te enfocas en este año que viene, en entregarte totalmente a Él, en servirle a Él, ten por seguro que serás muy bendecido. Miren, también, no se trata, porque ahorita estoy hablando de servir, y tal vez a ti te llegue a la memoria que servir quiere decir aquel que limpia las bancas ahí de la iglesia, aquel que limpia los baños, aquel que cuida los carros, o si te vas un poquito más arriba, el que predica, el que sirve en alabanza, el que sirve como diácono. Sí, ellos son servidores, pero tú también eres un servidor. ¿Por qué? Porque si tú oras por tus hermanos, le estás sirviendo a Dios. Si tú le buscas al Señor en la lectura de la palabra, le estás sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdocio que el Señor le daba a los levitas, Él les decía, ustedes se tienen que preparar para que cuando yo los llame, ustedes me sirvan. Pero ellos ya estaban sirviendo. ¿En qué? En que estaban obedeciendo, en que estaban consagrándose al Señor. Entonces tu consagración, tu santidad es un servicio a Dios. Entonces, el que te enfoques en bendecir a los demás, en que te enfoques en limpiarte, en prepararte para la venida de Cristo, que que hagas todo lo posible para agradarle a Él, a pesar de que no sirvas en tu congregación, a pesar de que no seas el que esté en la alabanza, o el que esté predicando, o el que esté en la limpieza, pero si haces todo lo demás, si lo buscas a Él lo ve como un servicio. Eso lo podemos también deducir como Abraham. El Señor dijo que Abraham era su amigo, que Abraham era su profeta, que Abraham era su servidor. Si Abraham nunca lo vimos limpiando, claro, lo vimos edificando altares, lo vimos peleando batallas por salvar a su familia, por salvar a algunos hermanos y salvar a mucha gente. Lo vemos orando y intercediendo por toda una ciudad.
Entonces esa consagración, ese anhelo por agradar al Señor, ese anhelo de servir, a pesar de que tal vez uno no tenga esas capacidades, tal vez uno no sea el mejor orador, tal vez uno no sea el más estudioso, pero si te esfuerzas cada día por hacerlo mejor, estás brindándole un servicio al Señor. Por eso, este es mi deseo para ti. Y el deseo de mi corazón para ti es que tú te propongas en este año que viene, no como un deseo, no como una intención, no como algo que el mundo hace, no, sino lo hago con el fin de que sea una realidad en tu vida, que te propongas servir al Señor y Él se encargará de todo lo demás, de todo lo demás. Tú enfócate en servirle con amor, con alegría, con excelencia, para de esa manera puedes recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para los que le sirven. Y también quiero decirte que si tú has tenido, te has apartado del Señor, lo has dejado de buscar, tal vez este año flaqueaste, te apartaste, déjame decirte que aún así le sirves al Señor. ¿Por qué? Porque Él te compró con precio de sangre. Tú eres de su propiedad. Aunque te vayas a lo más lejos del mundo, de donde estés, Él te buscará y te recogerá. Y así como estés, te agarrará, te limpiará y vámonos a servir. Porque así le dijo el Señor a David, yo, yo te elegí y te recogí de entre los pastizales cuando estabas ahí pastoreando las ovejas. Eras un simple pastorcillo. De allí, de estarte revolcando en el lodo con las ovejas, de ahí yo te escogí y te hice un príncipe para mi pueblo. Entonces, como quieras que estés, aunque tú te sientas inservible, aunque tú te sientas que no vales nada, que no puedes hacer nada bien y que por eso no quieres servir porque te sientes inservible, déjame decirte que eso no es impedimento para el Señor. Porque el que comenzó la buena obra, Él es fiel para terminarla en ti. Porque no es con tus fuerzas, no es por tu voluntad, sino es por la voluntad del Espíritu Santo que opera en ti. Solamente déjate fluir, solamente entrégate totalmente, métete en la llenura del Espíritu y verás que serás un siervo fiel. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones.